Hola. Hoy vamos a adentrarnos en un área del derecho que, bueno, toca la vida de casi todos en momentos clave, el derecho notarial. Nos centraremos hoy en cómo funciona específicamente en Guatemala, basándonos en estos apuntes que tenemos delante. El objetivo es claro, entender bien qué es, qué lo hace especial, cuáles son sus reglas, sus principios y qué papel juega esa figura central, el notario guatemalteco. ¿Listos para analizarlo? Listos. Y es una rama, la verdad, fascinante, porque su propósito es dar forma y sobre todo seguridad, certeza, a la voluntad de las personas. Pues cuando realizan actos o firman contratos importantes, pensemos en comprar una casa, formar una sociedad, hacer un testamento. Ahí está. Perfecto. Pues empecemos por lo básico, entonces. Hay una definición clásica que lo describe como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Suena bastante completo. Lo es, lo es. Y esa definición ya nos marca los tres pilares, digamos. Lo primero, la organización del notariado, o sea, cómo se estructura el colectivo de notarios, quiénes pueden serlo, sus derechos, deberes, quién lo supervisa, el marco institucional, vamos. Segundo, la función notarial en sí, el trabajo diario del notario, recibir, interpretar la voluntad, darle forma legal, asesorar, redactar, autenticar hechos, es el corazón de la profesión. Y tercero, la teoría formal del instrumento público. Esto se refiere al documento, ya sea físico o electrónico, donde queda todo plasmado. La escritura, el acta. Estudia cómo debe ser ese documento, sus partes, los requisitos para que sea válido y, claro, qué efectos legales tiene. Es la materialización de todo. De acuerdo, tenemos la estructura general. Pero, ¿qué hace particular al derecho notarial guatemalteco? Los apuntes señalan varias características. Aquí es donde creo que se pone interesante, ¿no? Ver su ADN específico. Exacto. Vamos a verlas porque nos dicen mucho. Una muy importante. Actúa en la fase normal del derecho. Fase normal, ¿qué quiere decir eso exactamente? Pues que el notario interviene cuando las partes están de acuerdo, cuando no hay pleito, no hay conflicto. Su rol es más bien facilitar acuerdos, no resolver disputas. De hecho, fíjate, si surge una controversia durante un trámite notarial, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que es la que regula estos asuntos no contenciosos, obliga al notario a detenerse y a pasar el caso a un juez. Su terreno es el consenso, el acuerdo, siempre, claro, sobre la base de que el negocio jurídico sea válido. Capacidad de las partes, consentimiento sin vicios, objeto lícito, lo que exige el Código Civil, vamos. Entendido. Su lugar está en la prevención, en la formalización, no en la contienda. Vale. ¿Qué otra característica destaca? Quizás la más esencial. Confiere seguridad y certeza jurídica. Este es el gran valor añadido del notario. Es fundamental. Gracias a la fe pública, esa credibilidad especial que le otorga el Estado. Por ella, se presume que lo que el notario documenta es cierto y es legal. La fe pública. Sí. Piensa en lo crucial que es esto. Cuando compras una propiedad, necesitas que esa escritura sea fiable, ¿verdad? Para poder inscribirla en el registro de la propiedad. O si la ley exige que un contrato, no sé, una hipoteca, por ejemplo, se haga en escritura pública para ser válido, pues la intervención notarial es la que le da esa solidez. Claro, sin esa certeza, las transacciones importantes serían mucho más arriesgadas. Complicadísimo. Exacto. Sería un caos. Esa piedra pública suena como la piedra angular de todo. Los apuntes también mencionan que aplica un derecho objetivo condicionado. Esto, suena un poco más técnico. ¿Podrías desgranarlo? Claro. Derecho objetivo son las leyes que existen, las normas generales, el Código Civil, el Código de Comercio, etc. El notario aplica esas leyes, pero no en abstracto. Lo hace condicionado. ¿Condicionado a qué? Pues a dos cosas. La voluntad concreta que le expresan las personas que acuden a él y los hechos que él mismo comprueba. El notario no inventa leyes ni actúa por su cuenta, aplica las normas existentes a una situación concreta. Es como... Bueno, antes usaste una buena analogía, la del sastre. Tiene las telas, los patrones, que son las leyes, pero solo corta y cose según las medidas y el diseño que pide el cliente, que es la voluntad de las partes. Y siempre verificando que todo encaja. Los hechos, los requisitos legales, como la capacidad, la licitud. Aplica la ley para dar forma y validez a esa voluntad.
Sí, la analogía del sastre ayuda a visualizarlo. Queda más claro. También se menciona la autonomía. Se refiere a que es una rama independiente dentro del derecho. Precisamente, aunque bebe constantemente del derecho civil, del mercantil, del administrativo, tiene sus propias reglas, sus propios principios. No encaja limpiamente ni en el derecho público, la relación Estado-ciudadano, ni en el privado, relaciones entre particulares. Toma elementos de ambos. Por ejemplo, la fe pública es una función delegada por el Estado, eso es público, pero actúa a petición de privados para sus asuntos. Los combina de forma única para lograr esa finalidad de certeza. Tiene su propio espacio. Vale, tiene su propia identidad. Y la última característica que aparece es que actúa en el campo de la jurisdicción voluntaria. Esto amplía su campo de acción más allá de los contratos. Sí, bastante. En Guatemala, los notarios pueden tramitar legalmente ciertos asuntos que, aunque antes requerían ir a un juzgado, no implican una pelea entre partes. No hay litigio. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, rectificar un error en una partida de nacimiento o gestionar una sucesión hereditaria cuando todos los herederos están de acuerdo o incluso tramitar un divorcio por mutuo consentimiento. Hay una ley específica, el Decreto 5477, que les confía estos trámites. La idea es que, si no hay conflicto, el notario, con su fe pública, puede resolverlos de forma más ágil que un juzgado. Pero, insisto, la condición es esa, que no haya oposición. Si alguien se opone, el asunto tiene que ir inmediatamente a la vía judicial. Se acaba la intervención notarial ahí. interesante esa doble faceta. Formalizador de acuerdos y también tramitador de asuntos no contenciosos. Bueno, como cualquier disciplina jurídica seria, todo esto se basa en unos principios fundamentales, ¿verdad? Las reglas de oro que guían la actuación. Exactamente. Los principios son la brújula del notario. Son esenciales para entender cómo y por qué actúa como actúa. El primero, y el más importante que ya hemos mencionado varias veces, es la fe pública. Es esa autoridad, esa potestad conferida por el Estado para que se tenga por cierto lo que el notario afirma o documenta dentro de su competencia. El Código de Notariado lo dice desde el artículo 1. Sin fe pública, pues la función notarial se vacía. Entendido. Es la base. Luego está el principio de la forma. Supongo que se refiere a que las cosas deben hacerse de una manera específica, con ciertas formalidades. Correcto. No vale de cualquier manera. El derecho notarial es formalista, pero en el buen sentido. Exige que los actos se documenten siguiendo unas solemnidades, unos requisitos específicos que la ley marca para cada tipo de instrumento. Escrituras, actas. Eso es. No es burocracia porque sí. La forma aquí es garantía. Garantía de validez, de claridad, de prueba. El Código de Notariado es muy detallado en esto. Y la autenticación. Es simplemente la firma y el sello del notario. Es eso, pero significa más. Con su firma y su sello, que están registrados oficialmente, el notario no solo se identifica, lo que hace es certificar. Certifica que lo que dice el documento ha sido comprobado por él, que las declaraciones se hicieron ante él, que las firmas son de quienes dicen ser. Es su sello de garantía personal sobre la veracidad y legalidad. Y ese documento luego tiene un valor probatorio muy fuerte en un juicio, como reconoce la ley procesal. Tiene todo el sentido. Otro principio que suena crucial es la inmediación. Implica que el notario tiene que estar allí, presente, ver y oír directamente. Exactamente eso. No puede actuar de oídas o basándose en lo que le cuenta un tercero sobre lo esencial del acto. Necesita contacto directo personal con las partes. Tiene que escuchar sus declaraciones, presenciar las firmas, debe percibir por sí mismo los hechos que va a documentar. Por ejemplo, si da fe del estado de una construcción, tiene que verla. Esta presencia directa es fundamental para que la fe pública tenga una base real, sólida. Varias normas del Código insisten en ello. Esto refuerza mucho la idea de certeza que comentabas. Vale. ¿Y el principio de rogación? Significa, simplemente, que el notario no actúa por iniciativa propia. Siempre interviene porque alguien, una parte interesada, se lo pide. Le ruega sus servicios, de ahí el nombre. Ah, vale. No puede ir por la calle buscando clientes o decidir él qué actos documentar. Su función se activa a petición de parte. Lo dicen varios artículos. Lógico, actúa a demanda. Y por supuesto el consentimiento. Sin acuerdo voluntario no hay acto válido, imagino. Esencialísimo. El consentimiento de las partes tiene que ser libre, informado y sin vicios.
sin error, sin engaño, sin violencia. El notario tiene la obligación de asegurarse de eso. Debe asegurarse de que las partes entienden bien qué están firmando y que lo hacen voluntariamente. La firma de los otorgantes al final del documento es la expresión formal de ese consentimiento. ¿Y si está viciado? Si el consentimiento está viciado, el acto es nulo. Es un pilar, no solo del derecho notarial, sino de todo el derecho de obligaciones y contratos. Vale, nos quedan unos pocos principios más. La unidad del acto. Significa que todo debe hacerse de una sola vez, sin interrupciones. En teoría, sí. Este principio busca que el otorgamiento de un instrumento público, sobre todo las escrituras, sea un acto continuo, sin interrupciones largas, desde que el notario lee el documento a las partes hasta que todos firman y él autoriza. La idea es evitar que algo cambie entre la lectura y la firma, o que alguien sea presionado. Aunque en la práctica puede haber cierta flexibilidad, se busca mantener esa cohesión temporal del acto. Entiendo. ¿Y el protocolo? ¿Se refiere a esos libros, esos tomos que guardan los notarios, verdad? Exacto. El protocolo es la colección ordenada, cronológica, de las escrituras matrices, los originales, que el notario autoriza durante un año. Él es responsable de custodiarlos y conservarlos. Se considera un principio porque este archivo físico garantiza la perdurabilidad de los documentos, permite obtener copias auténticas en el futuro, ofrece una gran seguridad jurídica. Su manejo está muy regulado. La seguridad jurídica, que ya mencionamos como característica. También es un principio. Sí, es tan central que funciona en ambos niveles. Como característica, es el resultado que produce el derecho notarial, y como principio, es la meta que debe guiar toda actuación del notario. Ah, claro. Todo lo que hace, aplicar la forma correcta, asegurar la inmediación, verificar el consentimiento, tiene como fin último dotar de seguridad y certeza a los actos y relaciones jurídicas. La propia Constitución de Guatemala garantiza la seguridad jurídica como un fin del Estado, y el notario es un colaborador clave para lograrla. Y para terminar con los principios, la publicidad. Por regla general, los actos que autoriza el notario son públicos, no son secretos. Están destinados a producir efectos frente a todos, especialmente cuando se inscriben en registros públicos. Como el de la propiedad o el mercantil. Exacto. La inscripción da a conocer el acto a terceros. Sin embargo, hay una excepción muy importante: los actos de última voluntad. Testamentos, donaciones por causa de muerte. Esos se mantienen en secreto mientras viva la persona que los otorgó, para proteger su privacidad y su libertad. Solo después de su fallecimiento se hacen públicos. Un sistema de principios muy coherente, la verdad, todo orientado a esa seguridad y certeza. Hemos hablado mucho del derecho notarial, pero centrémonos ahora en la figura clave, el notario guatemalteco. ¿Cómo lo definen los apuntes? Lo definen como un profesional del derecho, o sea, un abogado, que además está investido por el Estado de una función pública específica, la fe pública. Y sus tareas principales pues abarcan todo el ciclo que hemos ido viendo: recibir la voluntad de las partes, interpretarla, asesorarles legalmente, redactar el documento apropiado. Escritura, acta notarial. Eso es, asegurarse de que cumple todos los requisitos, conservarlo en su protocolo, si es una escritura matriz, expedir copias auténticas, los testimonios, y también hacer constar hechos que presencia o tramitar esos asuntos de jurisdicción voluntaria que mencionamos. Legalmente, la definición más concisa está en el Código de Notariado. Dice: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Corta pero directa. Sí, en esa frase se encapsula su esencia. Fedatario público que actúa a instancia de parte o por mandato legal. Y en ese proceso realiza distintas actividades clave. Los apuntes mencionan varias: receptiva, directiva, legitimadora. ¿Puedes explicarlas brevemente? Claro, describen las distintas facetas de su trabajo en un solo acto. Primero, recibe la solicitud del cliente y escucha qué necesita. Es la fase receptiva. Luego, aconseja sobre la mejor forma legal de hacerlo, explicando implicaciones, fase directiva o asesora. Después, verifica quiénes son las partes, su identidad y si pueden realizar el acto legalmente, su capacidad. Esa es la fase legitimadora. Comprobar que todo esté en orden. Exacto. A continuación, plasma esa voluntad en el lenguaje jurídico preciso del instrumento público, fase modeladora.
Durante todo el proceso busca evitar problemas o pleitos futuros, con una redacción clara, cumpliendo la ley. Fase preventiva. Y finalmente, con su firma y sello, da fe de todo lo actuado, confiriendo autenticidad y presunción de veracidad. Es la fase autenticadora. Cierra el círculo. Es un rol complejo, ¿eh? Y de mucha responsabilidad. Imagino que no cualquiera puede ser notario. Debe haber requisitos bastante estrictos. Definitivamente. El acceso a la profesión está muy regulado para garantizar la idoneidad. El Código de Notariado establece varios requisitos habilitantes. Hay que ser guatemalteco de origen, mayor de edad, del estado seglar, o sea, no ser ministro de culto religioso, y estar domiciliado en Guatemala, aunque hay excepciones para funciones en el extranjero. Y la formación, supongo. Crucial. Se debe poseer el título universitario de abogado y notario obtenido en Guatemala, o haber sido legalmente incorporado si se estudió fuera. Y ese título, junto con la firma y el sello que usará el profesional, deben registrarse en la Corte Suprema de Justicia. ¿Algo más? Sí, además se exige ser de notoria honradez. Es un estándar ético importante, aunque subjetivo. Y, por supuesto, estar inscrito y activo en el Colegio de Abogados y Notarios. Sin colegiación activa no se puede ejercer. ¿Son barreras de entrada significativas, sí? ¿Y existen situaciones que impidan ejercer aunque se cumplan esos requisitos iniciales? Impedimentos. Sí, la ley contempla impedimentos y distingue entre los absolutos, causas permanentes de inhabilitación, y los relativos, que son incompatibilidades temporales. Vale, ¿cuáles serían los absolutos? Pues la incapacidad civil declarada judicialmente, los interdictos, la toxicomanía u ebriedad habituales, o padecer ceguera, sordera, mudez o defectos físicos o mentales graves que impidan el desempeño adecuado. Y también es un impedimento absoluto haber sido condenado por ciertos delitos. Delitos que revelan falta de probidad, falsedad, robo, estafa, cohecho. Delitos graves contra la confianza. Exacto. E incluso si la persona es rehabilitada, necesita una autorización especial de la Corte Suprema para volver a ejercer, lo que subraya la importancia de la confianza en la figura. Entendido. ¿Y los impedimentos relativos o temporales? Los que impiden ejercer solo mientras dura la situación. Pues, por ejemplo, tener auto de prisión, estar bajo proceso penal por alguno de esos delitos graves que mencionamos. Otra incompatibilidad muy relevante es desempeñar un cargo público que implique autoridad o mando, o ser funcionario o empleado pagado del gobierno, del Poder Judicial, de las municipalidades, o ser presidente del Congreso. ¿Por qué? La idea es evitar conflictos de interés y garantizar la independencia del notario, que no esté sujeto a presiones por su otro cargo. También es causa de incompatibilidad temporal incumplir reiteradamente ciertas obligaciones profesionales, como no enviar a tiempo los testimonios especiales de las escrituras al Archivo General de Protocolos o no presentar los informes trimestrales. Pero, según veo en los apuntes, hay excepciones a estas incompatibilidades. Ciertos cargos sí permiten ejercer el notariado. Así es, la ley busca un equilibrio. Permite ejercer a quienes tienen ciertas funciones públicas que no se consideran incompatibles con la independencia notarial. Por ejemplo, profesores universitarios o de centros estatales, asesores del Estado, si no es un cargo a tiempo completo, miembros de algunas juntas o tribunales especiales, como electorales, de conciliación laboral, o cargos municipales que sean honoríficos, sin sueldo, salvo el alcalde. Vale, son situaciones específicas. Sí. Y también hay casos especiales, como los cónsules guatemaltecos en el extranjero, que son notarios hábiles. Pueden ejercer funciones notariales allí. Y funcionarios cuyo trabajo es inherentemente notarial, como el escribano de gobierno, aunque ellos no pueden tener práctica privada. Son situaciones tasadas donde la ley considera que no hay conflicto o que la función pública y la notarial son compatibles. Queda claro que es un campo muy regulado, tanto en el acceso como en el ejercicio. Para terminar de situar el derecho notarial, ¿cómo se conecta con otras ramas del derecho? No opera en el vacío, imagino. En absoluto. Está intrínsecamente conectado con muchas otras áreas. La relación más fuerte, yo diría, es con el derecho civil. El Código Civil regula los contratos, la propiedad, la familia, las sucesiones. Esa es la materia prima de la mayoría de los documentos notariales. El notario aplica constantemente el derecho civil. Lógico.
Con el derecho mercantil también hay un vínculo muy estrecho. La creación de sociedades mercantiles, la formalización de ciertos contratos comerciales, las actas de asambleas, muchos actos cruciales del mundo empresarial requieren la intervención notarial, a menudo como requisito de validez, lo que se llama solemnidad. Sin escritura pública, el acto no nace. Ujú. ¿Y con el derecho procesal? Respecto al derecho procesal civil y mercantil, la conexión es evidente. Los documentos públicos autorizados por notario tienen un valor probatorio privilegiado en los juicios. Se consideran prueba plena de lo que contienen, salvo que se demuestre su falsedad. Facilitan enormemente la prueba de derechos y obligaciones ante un tribunal. Son prueba fehaciente, digamos. Exacto. Y finalmente, la relación con el derecho registral es, fundamental, casi simbiótica. Los registros públicos, propiedad mercantil, personas jurídicas, existen para dar publicidad y seguridad a los actos jurídicos. ¿Y qué se inscribe mayoritariamente en ellos? Pues actos formalizados en documentos notariales. Claro. Y a su vez, el registrador realiza una calificación, una revisión del documento notarial antes de inscribirlo. Actúa como un control de legalidad adicional. Se necesitan y se complementan mutuamente. Es una relación constante. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos explorado hoy, el derecho notarial guatemalteco parece ser un sistema cuidadosamente diseñado para inyectar certeza y seguridad en las relaciones jurídicas. Lo hace a través de la figura del notario, que es un profesional del derecho con fe pública y que debe seguir principios muy claros: inmediación, estar presente, rogación, actuar a petición, asegurar el consentimiento libre, cumplir formas estrictas. Exacto. Su misión principal es doble, diría yo. Por un lado, plasmar la voluntad de las personas en un documento legalmente sólido y eficaz. Y por otro, que no es menos importante, prevenir futuros conflictos mediante una actuación diligente, clara y conforme a la ley. Una función notarial bien ejercida es un pilar para la estabilidad económica y social, porque genera confianza. Confianza en los documentos, en las transacciones. Sí. Y como vimos, su relevancia se extiende por todo el ordenamiento jurídico. Conecta lo civil, lo mercantil, lo procesal y lo registral. Es transversal. Una reflexión final que surge de este análisis. Bueno, hemos visto los rigurosos requisitos para ser notario, los impedimentos serios que existen, pero también hemos visto la posibilidad de rehabilitación tras una condena por ciertos delitos y las diversas excepciones que permiten ejercer a ciertos funcionarios públicos. Esto plantea una pregunta interesante, creo. ¿Cómo logra el sistema guatemalteco equilibrar esa exigencia de máxima confianza y ética con estas vías de excepción o de reincorporación? ¿Cómo asegurar una calidad y una práctica notarial consistentes en todo el país, teniendo en cuenta estas particularidades? Es algo sobre lo que reflexionar, ¿no? Derivado directamente de la normativa que hemos comentado. Con esa reflexión, concluimos nuestra conversación de hoy sobre el derecho notarial en Guatemala. Hasta la próxima.